8 hasta el versículo 21. Gloria al Señor. Y de nuevo es una bendición, aleluya, estar aquí esta mañana. Ya en el primer culto hubo 2 bautizados y damos gracias al Señor que Dios sigue obrando y sigue bendiciendo. Primera de Pedro capítulo 3, empezando en su versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual, o sea, en el arca, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Cómo? Por agua. Por agua. Alguno dirá, bueno, pero no fue el arca que los salvó. Pues la Biblia dice que fueron salvados por agua. Aleluya. Y sigue diciendo versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y quiero leer de nuevo ese versículo 21, dice: el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, y poder alabarte, glorificarte, poder entonar cantos de alabanza, de agradecimiento, de exaltación a ti, reconociendo que tú eres el soberano Rey de reyes y Señor de señores, y que a ti te debemos tanto en nuestras vidas. Gracias, Señor, también por tu palabra, que la podemos leer y recibir, Señor, instrucción para nuestras vidas, y poder descubrir el pensamiento tuyo y lo que tú tienes en mente para nosotros. Alumbra los ojos del entendimiento de cada uno en este momento, para que esta palabra pueda penetrar y producir el resultado que tú deseas, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. En estos versículos que hemos leído, el apóstol Pedro, queriendo hacer un énfasis o establecer la importancia de cierta cosa, hace referencia al diluvio y la historia de Noé. Una historia que está en la Biblia y ocupa varios capítulos en el libro de Génesis. Una historia que por mucho tiempo, pues los escépticos siempre decían que no era posible, una historia que supuestamente nada más eran mitos y leyendas, pero hoy ha quedado completamente comprobada la historia del diluvio por diferentes descubrimientos científicos que se han hecho en los últimos años, incluso a tal grado que ya en vez de aceptar de que sí, pues hubo el diluvio, entonces tal vez la historia de la Biblia era real, en vez de querer reconocerlo de esa manera, pues ahora ya dice, no, pues sí hubo un diluvio, pero fueron seres extraterrestres que vinieron y que ayudaron y salvaron a la raza humana. Pues yo no sé de ti, pero yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Yo prefiero creer lo que dice Dios en su palabra. Nada más el hecho de que quede comprobadísimo
hoy en día de que sí existió tal fenómeno en el pasado, incluso a tal grado que hoy en día se han hecho descubrimientos, aún en los últimos 2 años, han encontrado ciudades enteras debajo del mar Mediterráneo y debajo de una capa de lodo de aproximadamente 7 metros de espesor, lo cual indica que sí hubo una inundación enorme y que dejó esa capa tan grande, 7 metros de lodo. Quiere decir que no era nada más una lluvia chiquita la que se sintió allí, sino que debajo han encontrado más ciudades y de mayor población de lo que hay hoy en día alrededor del Mediterráneo. Gloria al Señor. Se calcula que la población antes del diluvio llegó a ser de 2.500 millones de habitantes. O sea, mucha gente. Cuando alguien dice, bueno, Dios no es capaz de permitir que haya una destrucción enorme y que millones y miles de millones de personas pierdan la vida, pues déjeme decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, ya lo hizo. Eso no es si lo puede o no lo puede hacer, o lo va a hacer o no lo va a hacer. Ya lo hizo. Y si lo hizo una vez, lo va a hacer una segunda vez. Porque Él dice en su palabra solo que la siguiente vez ya no va a ser por medio de una inundación, sino que será la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso es algo que está por darse muy pronto. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Bendito sea. Sin embargo, la Biblia relata que durante 120 años, Noé estuvo predicando y anunciándole a la gente, avisándoles de la destrucción que iba a venir por causa del pecado y la rebelión en los seres humanos que no querían obedecer a Dios y que día a día se volcaban más al mal y dedicados a lo que Dios sencillamente ha prohibido. Vivimos hoy en un tiempo igual a ese, y a tal grado que la Biblia dice que al final de los tiempos sería como en los días de Noé. Y sabemos hoy, cualquiera sabe, que el pecado ha avanzado increíblemente en el mundo en que vivimos hoy, a tal grado que hasta uno casi se alarma, se espanta de ver en cuestión de poquitos años cómo México ha sido cambiado. Y uno ve en las calles lo que hace 10, 15 años no veía, o por lo menos era prohibido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahora no solo es visto, sino fomentado. Y aún diciendo que no, que esas cosas son buenas. Y que esas cosas, pues cualquiera no solo debe permitirlas, sino tal vez está perdiendo algo bueno. Pues yo te diré, si Dios declara algo como malo, es porque es malo, no por un capricho de Él, porque Él quiere detener placer o un goce en un ser humano, sino porque Él sabe mejor. Él es nuestro creador y Él sabe cómo funcionamos y cómo funcionamos mejor. Y cuando Él dice ciertas cosas, es solo para nuestro bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Durante 120 años Noé estuvo predicando, y no solamente verbalmente comunicándole a la gente y diciéndole y dando a conocer el pensamiento de Dios y la advertencia que venía de parte de Dios, sino también ilustrando lo que él estaba predicando al construir un arca, un barco enorme, incluso con medidas de tal tamaño que solo han sido hasta hace como unos 100 años que se han empezado a construir transatlánticos de ese tamaño. Ahora que nadie diga, bueno, pero en aquel entonces ¿cómo los podrían hacer? Pues los hacen hoy. Y si se pueden hacer hoy los seres humanos, pues también los podrían haber hecho en aquel entonces. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aunque no era algo común. No es que los hacían a montones y que estaban recorriendo los mares y océanos
como se hace hoy, pero sí Dios le dio instrucciones a Noé y le dijo que hiciera ese barco, lo que la Biblia llama un arca, que iba a ser un arca de salvación. Y la prédica de Noé incluía varias cosas que para ese momento parecían ilógicas, parecían imposibles, parecían sencillamente el producto de la imaginación. Porque la Biblia dice que no llovía sobre la tierra, sino lo que ocurría es que así como hoy todavía, por las mañanitas hay rocío. En aquel entonces lo que hoy conocemos como rocío era algo que se hacía en mucha más abundancia, de modo que la vegetación recibía el agua y la humedad por medio de es un vapor, dice la Biblia, que descendía y se salía de la tierra y también descendía en las nubes, y así se irrigaba y se le daba la humedad a las plantas necesarias. Curiosamente, hoy en día, en algunos lugares donde tienen viveros y donde tienen crecen plantas, es interesante observar que muchos de ellos precisamente nada más le echan un vaporcito a las plantas, no agarran ni la inundan con un montón de agua, sino más que le echan cierta cantidad, hasta casi ni son gotas, y cada cierto tiempo dicen que es mejor para las plantas. Lo cierto es que si crecen algo rápido en esas circunstancias y luego las venden y alguien pues obviamente hace negocio con eso, pero solo subía un vapor, no llovía. Y no en su prédica él les decía a la gente que iba a llover, pues nada más el hecho de que él dijera que iba a llover, pues ya parecía algo que no iba a ocurrir, pues nunca ha llovido. Y encima de eso Noé decía, pues no solo va a llover mucho, a tal grado que se va a inundar, y va a haber una inundación que va a cubrir todo el planeta Tierra. Bueno, ya la gente diría, pues sí está loco, jamás hemos visto lluvia, que agua cayera del cielo, y ahora nos viene a decir no solo que va a llover, sino que encima de eso que se va a inundar. Gloria a Dios. Y luego para colmo, gloria a Dios, Noé dijo, no solamente eso, sino que este barquito que yo estoy construyendo aquí, los únicos que se van a salvar en esa inundación van a ser los que vengan y se metan en esta arca. Yo creo que si usamos tantito la imaginación, tenemos que reconocer que lo que Noé estaba predicando parecía una imposibilidad. Y la gente se burlaba de él y decía, no, pues ni llueve, y habla de inundaciones, habla de que un barco va a flotar y que va a salvar a la raza humana, nada más los que entren ahí van a ser los únicos que van a sobrevivir. Sin embargo, ocurrió. Y lo que parecía ilógico, lo que parecía una imposibilidad, lo que parecía nada más algo de mofa y de burla, ocurrió. De igual manera hoy en día, Dios a través de sus predicadores está anunciando que Jesucristo viene a recoger a su iglesia y que todo el mundo tal y como lo conocemos hoy va a ser destruido. Y la Biblia dice que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y déjame decirte, la tierra necesita ser renovada de todas maneras. Ya está muy contaminada, y aparte pues de la contaminación física que puede haber en el ambiente, la moral y el pecado está llegado a tal grado que realmente Dios necesita borrón y cuenta nueva. Pero también la Biblia dice quiénes van a ser los que van a sobrevivir. No va a ser un barco estacionado ahí en Veracruz o Acapulco para que alguien compre boleto y diga pues ahí me voy, sino que es al obedecer el evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De nuevo, parece una locura, parece una imposibilidad,
No, 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 eso no puede ser, pero va a ocurrir porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios. Ahora, curiosamente, todos conocen la historia de Noé. Hasta el que no conoce la Biblia sabe de la historia de Noé. Porque Dios se ha asegurado que ciertas historias en la Biblia se dejen y lleguen a conocer aún de gente que no se acerca a una iglesia, pero oyen de Noé. Y puede ser que esas historias las oyen, puede ser que no en la forma correcta, en que lo respeten, pero por lo menos si saben que hubo un momento donde Dios le advirtió a la raza humana de que venía destrucción y que se debían salvar. Aleluya. Y el pecado llegó a tal extremo que Dios decidió que la única solución era destruirlo todo y empezar de nuevo. O sea, borrón y cuenta nueva. Y Noé y su familia fueron los únicos a esas alturas que obedecieron a Dios y terminaron siendo los únicos que se salvaron. Pero al salvarse ellos, salvaron a la raza humana de extinción total. Y con Noé se empezó de nuevo. Si no fuera por Noé, todo hubiera acabado. No estaríamos nosotros aquí. Aleluya. Sencillamente sería la historia hubiera terminado con esa inundación. Pero gracias a Dios que la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si hubo alguien que le creyó a Dios y dijo, aunque esto parezca una necedad, aunque esto no parezca posible, pero yo sí voy a obedecer a Dios. Aleluya. El apóstol Pedro, en el pasaje que leímos aquí al principio, él trae esta historia al presente y la usa en forma ilustrativa de cómo hoy nosotros podemos ser salvos de la ira venidera. Analicemos lo que dice aquí el apóstol Pedro en estos versículos que leímos al principio, donde él menciona el diluvio y en cierto sentido lo menciona en una forma pasajera. Su enfoque no era tanto el diluvio y la historia del diluvio, sino más bien cómo hoy nosotros podemos obedecer a Dios y ser salvos de la destrucción que viene. Gloria a Dios. Y no solo el hecho pues de que esté vivo o muerto cuando venga esa destrucción, sino que Dios ofrece vida eterna, no solo para sobrevivir esa situación, sino que Jesús viene y va a levantar a todos aquellos que le han obedecido a Él y han depositado su confianza en el Señor, y aunque no estén vivos en ese momento, sí lo va a levantar y van a vivir con Él por toda la eternidad. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro usa esa historia como un trasfondo y dice él, cuando lo menciona, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y él dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, el bautismo que está en vigencia, el bautismo que está en vigor, el bautismo que reconoce Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Y Pedro, vuelvo a repetir, el apóstol Pedro trae esta historia y nos dice que en forma comparativa, también hoy, Dios, Él está indicando cómo podemos ser salvos. Y aquí en este versículo 21 del que hemos leído, dice: el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. O sea, la Biblia sí está diciendo claramente que el bautismo
es para salvación. El bautismo no es una ceremonia bonita que alguien quiera o no quiera hacer, o participar o someterse a ella, sino que dice que el bautismo nos salva. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Sí lo leyeron en su Biblia ahí? Algunos dirán, bueno, yo lo vi en la pantalla, tal vez lo alteraron. Gloria a Dios. Por eso conviene que lo vean en su Biblia. Y así se dé cuenta. Pues sí, mira, aquí dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. Me detengo allí porque hoy en día mucha gente dice, no, el bautismo no salva. No, el bautismo, si se quiere bautizar, está bien, pero el bautismo no es lo que salva. La Biblia dice que sí. Y si la Biblia dice que sí, yo prefiero creer lo que dice la Biblia y no lo que dice un fulano por ahí. Por muy respetado que pueda ser, hay que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Me acuerdo hace años, estaba hablando con un hombre y él era pastor de una iglesia algo grande y él estaba diciendo, no, es que ustedes hablan del bautismo en el nombre de Jesús y de todas maneras el bautismo no salva. Le digo, ¿cómo no? Sí salva. No, digo, la Biblia dice el bautismo no salva. Oh, le dije, pues es curioso, yo no he visto ese versículo así. Pero él lo dijo, a mí se me da que tal vez usted se esté citando otro versículo que sí se me viene a la mente. Le dije, ¿por qué no buscamos ese versículo que usted dice? Que la Biblia dice que el bautismo no salva. No, digo, ahí está, yo sé que está. Yo dije, no, vamos a mirarlo. Y él, claro, no quiso, porque él sabía que lo estaba citando mal. Es muy mal cuando alguien con malicia quiere imponer sus ideas. Nosotros debemos creer lo que dice la Biblia. Y nuestra doctrina, nuestra creencia, enseñanza y prácticas deben estar basados en la palabra de Dios, porque Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que su palabra sigue en vigor, sigue en pie, todavía es lo que manda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces abrí la Biblia a este pasaje y le dije, mire, aquí está el pasaje que usted citó. Mira lo que dice. ¿Por qué no lo lee? No, yo no lo quiero leer. Claro que no. Él no iba a querer leer porque lo había citado mal. Entonces yo lo leí. Le dije, mire, a mí se me da que usted se comió una S aquí. Y esa S hace toda la diferencia. Porque hay una diferencia entre la noche y la mañana, entre que diga que el bautismo no salva, a que diga el bautismo nos salva. ¿Y cómo lo dice la Biblia? Nos salva. Esa S está allí. No hay que comérsela. Y tampoco es decir tachi, no importa, es igual. No, Señor, esa S hace toda la diferencia. Porque el que dice que no, salva. Ese está fuera de la voluntad de Dios. Pero el que repite lo que dice la Biblia, nos salva. Está diciendo, yo sí quiero obedecer a Dios. Otro aplauso para el Señor Jesús en este momento. Bendito sea Jesús. Pero aquí hayamos una declaración clara, abierta, gloria a Dios, es de la palabra de Dios, que muchos intentan denegarlo, pero la Biblia claramente dice que el bautismo sí tiene que ver con la salvación. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo fue que nos salvó a las personas que entraron en el arca? Porque lo que está diciendo es que así como el arca salvó a la gente en el tiempo de Noé, el que hoy se bautiza como manda la Biblia va a ser salvo. O sea que va a estar y Dios lo va a tomar en cuenta para ser salvado, va a estar en el arca, y nuestra arca hoy en día es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No es un lugar, no es un objeto, no es un vehículo, es una persona. Y es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero qué interesante que allí en ese versículo 20 dice que las personas que fueron salvas, dice que fueron salvas, gloria a Dios, por
agua. Oiga, ¿no será que cometió un error Pedrito cuando estaba escribiendo eso? ¿Cómo se iban a salvar por agua usted? No, si el agua ahogó a la gente. ¿Cómo es que se salvaron por agua? Bueno, la misma agua que estaba ahogando millones de personas estaba levantando el arca. Y todo dependía dónde estaba. Si no estaba en el arca, el agua que estaba levantando el arca y poniéndolo por encima de toda la destrucción, estaba ahogando a toda la demás gente. Entonces sí fueron salvados por agua. Porque si ellos se hubieran metido en una cueva, pues ahí hubiera llegado el agua y se hubieran ahogado, y aunque tuvieran equipos de oxígeno, pues ¿cómo iban a aguantar 120 días? Gloria a Dios. Porque el agua cubrió la tierra 120 días. Podrían haber tenido todo el oxígeno que querían, pero no iban a aguantar. De todas maneras, tanta agua que se elevó que en cualquier lugar hubiera aplastado cualquier puerta o compuerta, porque el agua pesa. Gloria a Dios. Precisamente por eso muchos hoy en día hasta hay lugares en el océano y en particular Pacífico donde todavía el hombre no ha llegado al fondo del océano. ¿Por qué? Porque no tienen submarinos que tienen la capacidad de aguantar el peso del agua al ir profundizándose, porque cuanto más profundo está, pues más agua tiene encima, y eso quiere decir más peso. Y no importa qué metal tenga, ya el peso es tanto que aplasta el aparato, y si va gente adentro, pues bye, hasta luego. Gloria a Dios. Pero con el pasar del tiempo están haciendo submarinos y sumergibles más fuertes, con materiales más potentes, pero todavía no han llegado al fondo del mar. Curiosamente, el hombre más sabe del espacio, de lo que hay en el fondo del mar. Es más difícil llegar allá porque el agua es pesada. Gloria al Señor. Entonces dice que fueron salvados por agua, porque la misma agua que estaba ahogando a toda esa gente estaba levantando a los que habían obedecido al Señor, y los estaba elevando, y cuando todo terminó eran los únicos que quedaron vivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fueron salvados por agua. Y dice de la misma manera el bautismo, que es en agua. Amén. Pues nadie dice amén. No se hace en arena, no se hace en tierra. Gracias a Dios que no entierran a la gente debajo de la tierra, porque así sería espantoso. Tal vez no lo sacan a tiempo y se mueren. Pero menos mal que nada más es zambulléndolo en agua en el nombre de Jesús, a semejanza de la sepultura del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice la Biblia, que el bautismo es a semejanza de la sepultura. Y a él no le echaron agüita a la cabeza nada más, así digo, tierrita a la cabeza. Él quedó completamente debajo de la tierra. Y por eso hoy hay que sepultar a la persona. Menos mal que solo es en agua. Cuando dicen gloria a Dios, y solo está unos segunditos allí y luego sale. Pero no solo es asunto de mojarlo y que salga. No, tiene que ser invocado el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario y logró nuestra salvación. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque no es meramente un rito, sino que se hace como un acto en obediencia a Dios. Y dice la Biblia que debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Incluso la iglesia primitiva no bautizó a nadie más que en el nombre del Señor Jesucristo. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, esa misma agua que sirvió de destrucción para los que desobedecieron a Dios, esa misma agua estaba levantando el arca y poniéndolos a salvo los que estaban obedeciendo la palabra y dentro de esa arca. Hoy en día el mismo bautismo, gloria a Dios, que salva a los que obedecen,
será la condenación de los que desobedecen. Gloria a Dios. Y dice que los salvó de la corrupción que había en la tierra. Gloria al Señor. O sea, esa agua representó el derramamiento de la ira de Dios. Pero como estaban en el arca, que era donde Dios había dicho, entonces Él protegía esa arca, la cuidó para que esas 8 almas pudieran salir a salvo, y así la raza humana no quedaría completamente extinta. Y con Noé Dios empezó de nuevo. Gloria al Señor. Hoy todo el mundo está bajo la condenación de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano excepto el Señor Jesucristo han pecado, hemos pecado. Cuando dice gloria a Dios, es más, la Biblia dice que el que dice que no peca se engaña a sí mismo. A nadie más engaña, ni a Dios engaña, ni a los demás que lo oyen. Porque si alguien dice, no, yo no he pecado, ya está pecando. Si no había pecado antes, ahorita está pecando con esa mentirota que se está echando ahí. Gloria a Dios. Y el único que se va a engañar es Él, porque la Biblia dice que todos han pecado. No, dije, pastores, que yo no he cometido adulterio, yo no he matado a nadie, yo nunca he robado, yo nunca he... Pero, ¿qué de envidia? ¿Qué de celo? ¿Qué de... ay, nadie dice amén? ¿Qué de resentimiento? ¿Qué de malos pensamientos? Ahí sí, no sé. No, mejor no les hubiera dicho, pastor. Sí. Ahí sí. No, porque nos gusta clasificar las cosas. Y estos son buenos, mentiritas blancas y mentiritas negras. No existen, o son negras o no son mentiras. Aleluya. Y nos gusta siempre, pues, lo que nosotros hacemos si está bien, pero lo que Él hace está mal. Pero Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que la ira de Dios va a caer sobre todo ser humano, a no ser que obedece lo que Dios dice de cómo es que podremos estar a salvos. Aleluya. Gloria al Señor. Y lo que Él manda, como dijo el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde ahora a esto. O sea, que el planeta entero en el tiempo de Noé fue bautizado. Todo el planeta quedó sumergido bajo las aguas. Y ahora Pedro dice, en aquel entonces, pues con un bautismo, todo el planeta quedó sumergido, pero ahora cada quien tiene que decidir si se va a bautizar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando una persona sale de las aguas bautismales, los bautizados son gente, en la mente de Dios, resucitada. Porque antes de que uno se bautice, primero tiene que arrepentirse. Hoy en día mucha gente usa palabritas suaves para no ofender. No acepte al Señor Jesús. Frase que no se halla en la Biblia en ningún lugar. Lo que la Biblia manda es que se arrepienta. Ay, no, eso está muy fuerte. Es que es pecado. Y Dios dice, te tienes que arrepentir. Tú tienes que decidir, yo me siento mal, he desobedecido a Dios y yo quiero que Dios me perdone. Y no decir, mire, me anotan en el club, acepto al Señor. No, eso no cabe. No, Él dice arrepiéntase. Y cuando una persona se arrepiente es morir. No se pega un tiro ni se cuelga con un lazo, pero es morir a yo. Es decir, yo me arrepiento, yo quiero que mi vida quede en el pasado. Y entonces un muerto hay que enterrarlo. Y ahí viene el bautismo. ¿Sí me estoy explicando aquí? Y entonces es enterrado en las aguas del bautismo. Y en la mente de Dios, cuando sale de las aguas, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y así lo clasifica Dios.
Aleluya. Colosenses el capítulo 3, leyendo de su versículo 1 al 3. Eso es exactamente lo que dice. Para que no digan, no, mire, se la inventó el pastor. No, ahí está en la Biblia. Colosenses capítulo 3, empezando en su versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Y cuando dice si habéis resucitado, pues alguno dirá, pero ¿cómo sabes si sabré yo si he resucitado? Pues no, si está vivo, pues no necesita ser resucitado. Pero sí quiere decir que al ser bautizado, Dios lo ve como un resucitado en sus libros. El libro de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El diluvio, o sea, el agua salvó al pueblo, limpiándolo de la maldad. Y los que habían obedecido al Señor, o sea, Noé y su familia, ellos quedaron libres de toda esa maldad que quedó debajo del agua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios empezó de nuevo, y la ira de Dios descendió sobre el planeta, y millones de personas murieron. El mundo pasó por un bautismo de agua para que el mundo pudiera ser salvo. Gloria al Señor. Y si no hubiera sido así, hubiera quedado completamente destruido, y de nuevo ni estaríamos hablando hoy. Gloria al Señor. Nadie estaría vivo hoy. Pero el agua quitó y lavó la maldad que había en el mundo, y la raza humana fue salvada por un nuevo nacimiento. Y de igual manera hoy Dios, el bautismo está asociado con el quitar del pecado y hacer que comencemos de nuevo, o como le llamó el Señor Jesús, nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le preguntó al Señor que cómo podía hacer eso de nacer de nuevo, Él explicó en el capítulo 3, versículo 5 de Juan: de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y no creo que uno necesite 6 años de seminario o de estudio para entender que nacer del agua es ser bautizado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos, en capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, dice de la siguiente manera: Romanos capítulo 6, versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Déjeme decirte, tu mundo necesita ser destruido por agua. Y cuando eso ocurre y te sometes a Dios, entonces Dios dice: estás anotado, estás en la lista. Y cuando venga el Señor Jesús, vas a estar con aquellos que van a ser salvos, porque has obedecido a Dios en lo que Él manda para este tiempo. Por eso dice el bautismo que corresponde ahora a esto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Marcos, el capítulo 16, el Señor Jesucristo dijo, entre las últimas palabras antes de ascender, Él dijo en Marcos 16, dijo, y 16: el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo. Gloria a Dios. Ahora detengámonos ahí un momentito. Empezando en el versículo 15, dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Note que Jesús no dijo: el que creyere será salvo, y que luego decida si se bautiza o no. Gloria a Dios. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado, solo entonces será salvo.
No hay que alterar el orden de las cosas porque cambia el producto. Y cuando se trata de las cosas de Dios, no juguemos con lo de Dios. Hay que obedecerle al pie de la letra. Gloria a Dios. Ahora dice allí que el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. No es solo asunto de que ahí se vayan formando y bueno, vamos a echar las aguas aquí, ya, que todos se bauticen. No, dice, tiene que ser acompañado de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, arrepentimiento. Donde uno dice, yo quiero servirle a Dios. No solo es asunto de mojarse, porque si se moja y no está arrepentido, pues entra un pecador seco y sale un pecador mojado, es lo único. Pero cuando se arrepiente, ¿sí me estoy explicando? Sale del agua y Dios dice, sí, ese está arrepentido y ese también se ha bautizado, y Dios promete que lo va a llenar con el Espíritu Santo. Y menos mal que Dios está llenando a miles de personas hoy en día con el Espíritu Santo. O sea que el acto exterior en sí solo no salva, sino que se necesita ser acompañado de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La señal visible externa de ser sumergido en las aguas tiene que ser acompañada de una buena conciencia. O sea, donde dice, yo quiero obedecer a Dios. Aleluya. Lo exterior es necesario porque lo mandó el Señor Jesucristo, pero también se necesita de lo interior, o sea, ir acompañado de arrepentimiento. Cuando estuvo predicando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, y la gente, sintiendo la convicción de Dios al oír su prédica, le interrumpieron el mensaje. En el capítulo 2 de Hechos y su versículo 37 dice, al oír eso, estos fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y cuando Pedro responde lo que dice, él dijo, arrepentidos y... Él no solo dijo arrepiéntanse nada más, él dice arrepentidos y bautícense, y tampoco dijo nada más bautícense, sino arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, o sea todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y dice cómo debe ser y qué nombre se debe invocar. Dice en el nombre de Jesucristo. También dice para qué es, ¿sí o no? Más claro ni con cloro. Para perdón de los pecados. Dice así la Biblia, ¿o no? Entonces el bautismo sí salva. Porque nadie va a llegar a la gloria con pecados. Y es por medio del bautismo donde recibimos el perdón de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque si no se recibe allí, aunque está claro que se recibe ahí, ¿cuándo se recibe? Ah, no, es cuando yo oro. No, así no dice la Biblia. Tú puedes orar todo lo que quieras. Yo no digo que cuando ores. Él dijo que lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí me estoy explicando algo? Solo se aplicará a tu vida cuando tú obedeces, te arrepientes, te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué tiene que ser en el nombre de Jesucristo? Porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. La cuenta en el banco está en nombre de Él. Entonces, si yo quiero sacar dinero, y en este caso perdón, pues tiene que ser invocado el nombre del que logró el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso creer, arrepentirse y bautizarse van mano en mano. Gloria a Dios. Y en ese versículo 21 que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Primera de Pedro, observamos que ahí hay unos paréntesis, si se dieron cuenta, ¿no es cierto? Paréntesis quiere decir, este es otro pensamiento, esto es nada más, una idea nada más que acompaña, pero realmente es una interrupción de lo que se viene diciendo. Si nosotros quitamos
los paréntesis, lo que termina diciendo es: el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. El hecho que Él resucitó de la tumba es nuestra garantía de salvación. ¿Tú crees que resucitó? Amén. Muy pobre la mente. Amén. ¿Tú crees que resucitó? Amén. ¿O será nada más bueno? Sí, me acabo aquí, no puede decir que sí. No, tú tienes que creer en tu corazón. La Biblia dice, y cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora uno puede decir, pues sí, yo creo que resucitó. Otra cosa es creerlo de veras, y el único que sabe es Dios. Algunos dicen, sí, yo creo que resucitó, pero eso del bautismo no. Eso no. Pues quiere decir que no está creyendo. No está creyendo que verdaderamente resucitó Jesús, porque si lo creyera diría, a ver, ¿qué dice él? Yo quiero obedecer lo que diga él. Y resulta que fue después de resucitar que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dijo después que se levantó de la tumba. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo sí le voy a creer a ese Jesús que se levantó, porque no solamente se levantó, Él sigue vivo hoy. Y no solo sigue vivo, ¿quién sabe dónde? Sino que Él está aquí en este momento. Porque Él dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que no solo resucitó, sino que está aquí. Y es Él, su Espíritu, el que obra en nuestra mente, en nuestro corazón, y da convicción, y hace que sintamos el deseo, la necesidad de obedecerle a Él. Por lo tanto, la pregunta es: ¿ya estás en el arca? Gloria a Dios. ¿O será que todavía te falta entrar? Porque si no estás en el arca, ahí te vas a quedar. Jesús viene pronto. Y Él viene por aquellos que le han obedecido a Él. No voy a creer que cuando ya aparezca el Señor Jesús, pues ahí viene, y venga tocando aquí al CP, quiero que me bauticen. Ya no. Porque nosotros ya nos habremos ido. Y si encuentra alguien aquí que no lo bautice él, porque está igual de mal, porque los que sí te podrían bautizar ya se fueron, y se fueron a encontrar al Señor Jesús en las nubes, para descender con Él desde allá para acá. Ya será demasiado tarde, por eso hay que hacerlo hoy. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús,